Bienvenida y bienvenido a Vista de Clic, el podcast de visibilidad online para negocios. Hoy vamos a hablar de herramientas, más concretamente de herramientas gratuitas o casi, para hacer un estudio de palabras clave, los famosos Keyword Research. Buenas, soy David Carrasco y me acompaña Rocío Santamaría. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy bien. Con ganas del capítulo, la verdad, porque siempre se habla, ¿no?, de herramientas, pero ahí hemos puesto algunas cositas, o sea, algunas herramientas que no son tan conocidas y a ver si a la gente le mola, ¿no? Sí, además que normalmente herramientas va acompañado de Sí, dinero y sí. vamos a ver, dar algunas o la mayoría que pueden hacer, bueno, bastantes cosas sin gastar un duro, así que está bastante bien. Un Sí, la recompilatorio muy verdad. completo. Sí, la verdad que las herramientas de SEO suelen ser caras, sobre todo las suites más famosas como puede ser Ahrefs, SEMrush, Sistrix, pero aquí es, sobre todo vamos enfocado a aquellos que estáis empezando en SEO o si tienes un negocio online y quieres hacer un keyword research que es básico para tu tienda, tu página de servicios, puedes usar estas herramientas porque te ayudará a encontrar esas palabras clave para tus productos o servicios. También buscar long tails, términos relacionados, sinónimos o ideas sin gastarte un céntimo o en algunas ocasiones gastándote muy poco, porque hay herramientas que son 100% gratuitas y otras que tienen una parte gratuita y otra pro, ¿de acuerdo? Es decir, que te da como ciertas funcionalidades gratis y si quieres ampliar tienes que pasar por caja. Así que vamos a recomendar unas 14, ¿vale? 13 más uno, porque el último va a ser un extra y no queremos que se alargue mucho, porque no queremos empezar aquí a decir herramientas que nos quedamos solos. De todas formas, vamos a poner listado tanto el nombre de la herramienta con la URL para que no os perdáis. Y básicamente, ¿en qué nos hemos basado para hacer este listado? ¿No? Pues en primer lugar, de que sean herramientas gratuitas o por lo menos tengan una parte gratis y que tengan funciones interesantes y sean potentes, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Pues venga, la primera es la Keyword Tool de Sistrix, que es la herramienta gratuita de palabras clave de Sistrix, que es una conocida suite de SEO, y puedes realizar hasta 10 consultas al día. Después, evidentemente, tienes que registrarte, aunque también de forma gratuita. Para empezar a utilizarla, solo tienes que indicar el país, el idioma y la palabra clave, obviamente, por la que quieres empezar, esa semilla. Entonces, le das al botón verde de inicio, te aparecerán varios listados. El primero son de extensiones y adiciones de palabras clave, es decir, qué términos se buscan junto a la palabra clave que has puesto. Y el segundo listado son preguntas reales de usuarios, las cuales te van a ayudar a entender la intención de búsqueda que está detrás de esa palabra, ¿no? Por último, podrás ver una serie de palabras clave relacionadas que debes tener en cuenta para incluir en tu contenido. Si estás logueado o eres ya cliente de Sistrix, podrás exportar y trabajar con todas esas palabras claves del análisis muy fácilmente. Y si no, pues un copy-paste manualmente de toda la vida. Sí, como loguearte es gratuito, al final es súper sencillo. Pasamos con otro de los gigantes de las suites de SEO, que en este caso es Ahrefs, y tienen su propia herramienta gratuita que se llama Generador de Palabras Clave gratuito de Ahrefs, así tal cual. Es otra herramienta bastante potente y también es de nuestras preferidas, porque la verdad que es muy completa. Puedes encontrar miles de ideas de palabras clave para Google, Bing, YouTube o Amazon. Tan solo tienes que introducir las keywords en el cajetín, ¿vale? Hasta 10 palabras o 10 frases, no te deja más. Seleccionar el país, elegir uno de los 6 informes de ideas de palabras clave. Te da a elegir entre concordancia de frase, tener los mismos términos, también está posicionado por sugerencias de búsqueda y preguntas. O sea, te da un listado bastante completo. Cada palabra clave viene acompañada, lógicamente, de una serie de métricas, como el volumen de búsqueda local y mundial, el tráfico potencial, la dificultad SEO, en este caso hablamos de dificultad SEO. Otra de las cosas que más nos gusta es que te permite usar filtros para encontrar tu keyword fácilmente. Pues vamos a filtrar keywords de tantas palabras o de la posición tanta, entonces la dificultad tal para poder irnos a aquellas keywords más fácil o incluso keywords que sean de tantas palabras, es decir, cola larga o pequeña, para también, básicamente, si queremos posicionar de una forma fácil al long tail sería lo ideal, ¿no? Entonces, los filtros te ayudan un montón. También es útil para, como he dicho, identificar palabras clave long tail y analizar a la competencia, a ver qué keywords están utilizando nuestros competidores. Y vale, aquí siempre nos preguntamos, vale, pero yo quiero exportar estas palabras, tranquilo, porque puedes exportarlo, tanto guardar ese listado como exportarlo.
o monitorizarlas en la propia herramienta. Así que es súper completita y sin pagar un céntimo. La tercera es Keyword Miner, que es otra herramienta gratuita con la que puedes buscar ideas de palabras clave para ya sea web, blog, aplicación, redes sociales o incluso canal de YouTube. Puedes elegir el buscador que prefieras, ya sea Google, Amazon, YouTube, y puedes seleccionar incluso el país, que es una funcionalidad que está bastante bien. Para empezar a utilizarla, solo tienes que introducir una keyword semilla o varias palabras clave, elegir el buscador que quieras o el marketplace si prefieres conseguir keywords en Amazon, por ejemplo, y luego el país, como decíamos. Al darle a excavar, te saldrá un listado ordenado de la A a la Z con palabras clave relacionadas con las que has indicado previamente. Entonces puedes seleccionar las palabras que quieras y exportarlas a un CSV, que por lo tanto esto es muy, muy, muy útil. Entonces, además puedes consultar también el volumen de palabras, de volumen de búsqueda, perdón, de las palabras clave o ver las SERPs que arroja ese término en cuestión. También tiene otras funcionalidades freemium, como por ejemplo el planificador de palabras clave, que es una alternativa gratis y sin registro del clásico planificador de palabras clave de Google. Una función que me gusta es la de poder elegir qué tipos de keywords relacionadas quieres. Es decir, si las quieres ordenadas por orden alfabético o quieres las preguntas frecuentes o por preposiciones o si prefieres las que son más informacionales o transaccionales, por ejemplo. Y otra de las herramientas a destacar es el estimador de palabras clave masivo, que sirve para consultar el volumen de búsqueda, el CPC y la competencia de hasta 30 palabras clave. Es una de las herramientas gratuitas para buscar palabras clave más completas del mercado y además es española. Un saludo a José María. Sí, ese es su creador, ¿vale? El que está detrás de esta herramienta. La verdad que yo cuando lo descubrí me gustó mucho. Vamos a pasar a otra que es menos conocida, se llama Suggest Machine y se trata de una herramienta de investigación de palabras clave de cola larga. Aquí más nos va a servir para encontrar esas ideas relacionadas con una palabra clave. Puedes introducir estas 10 palabras, elegir el idioma y el país. Además, lo que más nos gusta de esta herramienta es que, además del listado de sugerencias y preguntas, te indica el clúster o las agrupaciones de esas palabras clave. Algo súper ahora de moda, ¿no? Pero es lo que se ha hecho pues, siempre en el mundo del SEO. Y como punto a favor, ¿no? También podrás descargar tu CSV para poder luego trabajar esos datos en un Excel, por ejemplo. La verdad es que el tema de clusterizar o agrupar keywords es un punto añadido, un valor añadido Ujú. muy importante en las herramientas. Y es muy difícil de hacer, por lo que Sí. tanto no te acabes de fiar. Seguimos con la quinta, que es Keywords Sheeter, que antes se conocía como Keyword Sheeter. Básicamente era un váter de palabras claves, tirabas y te salían un montón de palabras, ¿no? No hace falta que te registres, es muy rápida y tiene consultas ilimitadas. Es muy útil para obtener variantes de palabras clave, sobre todo de cola larga, esas long tails que comentábamos antes, o ideas relacionadas con un término. Además, puedes afinar poniendo filtros negativos, por ejemplo, si quieres descartar algunos términos, o positivos si quieres añadir otros términos. Es de estas de porrón de keywords y de Mm. ahí te salen un montón. Sí, te tienes que acordar de pausar, porque si no pausas Sí, sigue exacto. tirando palabras. Y es una de las herramientas, yo creo que más antiguas, ¿no? Sí, Gratuitas. sí, sí. Está bastante guay. A mí Sí, me sí. mola porque te da un listado de palabras clave relacionadas, luego básicamente, ¿verdad? Tienes que filtrar, pero ya tienes ideas con las que Hmm. puedes trabajar. A mí me gustaba más el diseño antiguo. Sí, el váter ahí. Sí. Ahora está feo, ¿verdad? Que no le han Sí, puesto es así, ninguna foto ni marrón, nada. tal, sí, sí. A ver si lo cambian. Otra también, bueno, no es tan antigua me parece, pero también súper famosa, es Keyword Tool IO. Y es otra de nuestras preferidas, porque te permite buscar ideas para keywords a partir del autocompletado de Google. Al final coge datos, ¿no? de esa fuente. Puedes usar el navegador o plataforma que desees para realizar la búsqueda, ya sea en Google, en YouTube, en Amazon, en Twitter. Elegir el tipo de contenido, es decir, pues imágenes, vídeos, noticias o shopping, la ciudad o país y el idioma. O sea, bastante completo para afinar tu búsqueda. Lo malo, ¿vale? De esta herramienta, porque al final no es gratuita al 100%, sino que es que para poder ver, por ejemplo, los datos del volumen de búsqueda necesitas pasar por caja. Y esto es uno de los defectos de esta herramienta, ¿vale? Porque es verdad que te da muchísimas ideas de palabras clave, pero te tapa todos los datos. O Hmm. sea, te puede servir para buscar ideas y luego coger esas ideas y a lo mejor meterla en la herramienta de Ahref o en la de Keyword Miner que te da hasta 30 palabras y ver ese volumen de búsqueda. Al final eso es Exacto. esencial, ¿no? Bueno, es un complemento, te puede servir como muleta. Entonces, lo que he comentado, te arroja muchas sugerencias, preguntas y preposiciones con la keyword indicada, pero
si quieres saber las métricas, hay que pasar por caja. Vamos a pasar a una herramienta un poco diferente, que es Answer the Public, también un clásico, y es interesante para saber qué se pregunta la gente sobre un término. Lo que hace es extraer los datos del autocompletado de los motores de búsqueda como Google y genera frases e ideas a partir de esa palabra clave introducida. Te puede servir, por ejemplo, para artículos informativos, para completar fichas de producto. Al final es un listado de preguntas sobre la palabra clave en cuestión. Y es, ya te digo, es muy completa y te sirve para completar los artículos o las fichas que quieras. Está muy bien. Me acuerdo que fue una pequeña revolución, ¿no? Cuando Sí, salió, súper interesante. Además, era muy atractiva porque salía como una persona mayor ahí, un vídeo, ¿no? Tenía una estética bastante interesante. está Ahora muy te guay. sale la cara de Neil Patel porque la ha comprado él. Entonces, bueno, me gustaba más el anterior diseño. Ujú. Y otra muy parecida a la que ha comentado mi compi David es Answer de, bueno, Answer, Sócrates. Es muy parecida a la anterior, pero bueno, es útil para descubrir las preguntas que se hace la gente en Google sobre esos términos que has consultado, ¿vale? Que has introducido en el cajetín. Y para utilizarla tan solo tienes que meter un término, elegir el país y el idioma. Es muy parecida a la anterior. Simplemente, pues bueno, tienes otras opciones por si quieres cambiar y sacar otros datos. Sí, otra que se me viene a la mente es alsoask.com, que también es del Sí, mismo estilo, que son, hay unas también. cuantas así. Y has nombrado a Neil Patel y tenemos que volver a hablar de él con Uber Suggest, que es otra de las míticas herramientas Mm, para búsqueda de palabras claves que compró Neil y se la ha metido en su dominio. Y esta herramienta tiene sobre todo dos funciones. Por un lado, puedes buscar sugerencias de palabras clave y analizar un dominio para obtener información útil en un análisis SEO. Por lo tanto, como estamos hablando de palabras clave, nos vamos a centrar sobre esto, pero que sepáis que podéis hacer un análisis de dominio, también una pequeña auditoría mm. con esta herramienta. Para el tema de las palabras clave, pues solo tienes que meter la palabra clave en cuestión, elegir el país y elegir el idioma. Como veis, más o menos se repite el proceso en todas las herramientas. Pero ¿qué datos tenemos? Pues el volumen de búsquedas, la dificultad SEO, que supuestamente te da la herramienta, la dificultad de PPC, además del coste por clic de la keyword indicada, y más abajo además podrás ver el listado de ideas de keywords y de contenido. Con una cuenta gratis puedes obtener más sugerencias de palabras clave, el rastreo de ranking diario y sugerencias SEO personalizadas. Por supuesto tienes una parte de pago, pero estamos hablando aquí de lo Mm. gratis. Cuando nos referimos con una cuenta, es decir, esto lo puedes obtener sin loguearte, pero si te registras de forma gratuita, te abre también Exacto. esas Digamos que funcionalidades. estas herramientas tienen como tres fases, ¿no? Tres Sí. etapas, tres modelos. El primero es lo que puedas utilizar sin ni siquiera dar un dato, luego te registras para la parte gratuita y luego la parte registrada y de pago. Mm, exacto. Vamos a por la número 10. En este caso hablamos de una extensión para navegador, no tanto como una herramienta online, pero ya veréis que es súper útil. Se llama Keyword Surfer y, como he comentado, es una extensión que se te acopla a la parte derecha de lo que es la SERP o los resultados de búsqueda y bueno, es para Google Chrome. Al instalarla, pues verás una ventanita a la derecha y también debajo de los titles, de los resultados, te aparecerá también ciertos datos. ¿Vale? En ese primer cuadradito de la derecha podrás ver ideas o un listado de palabras clave relacionado con tu consulta y su volumen de búsqueda. Debajo de cada resultado te indica el recuento de palabras que tiene ese contenido, el número de keywords que han utilizado y el tráfico estimado, ¿vale? Para esa URL. Además, puedes seleccionar el país y recopilar las palabras clave para monitorizarlas o bien exportar a un CSV. Es decir, puedes trabajar desde el navegador. Es muy cómodo, vas Mm. haciendo consultas y te va saliendo ideas relacionadas. Entonces, eh, yo sí que la recomiendo. No tienes que irte a otra web, nada, lo tienes ahí todo. Ujú. Y antes de decir la próxima, voy a recordar que estamos dejando todas las herramientas escritas en las notas del programa, porque la siguiente es Through, con 3U, THRUUU.com, through.com. Más que una herramienta de investigación de palabras clave, es un analizador de las SERP en la búsqueda de Google. Sé que no estamos hablando de propiamente una herramienta en sí de Keyword Research, pero queríamos completar un poco más porque este tipo de herramientas también nos pueden ayudar en este trabajo, ¿no? En este proceso. Entonces, nos sirve para comprender a tu audiencia y, por tanto, la intención de búsqueda detrás de esa palabra clave. Te puede ayudar para crear contenido más rápido, útil y espiar además a la competencia porque te da el listado de la SERP y ver
qué está haciendo la competencia para esa palabra clave en cuestión. Para empezar, solo tienes que meter esa palabra clave que estás buscando, esa palabra clave principal o semilla, seleccionar el motor de búsqueda de Google según el país, el idioma y la localización. Si esto va bien, si vamos a trabajar además el SEO local. Por último, puedes elegir un dispositivo, móvil o escritorio. En este sentido es muy completa. Ujú. Y en 30 segundos, pues la herramienta te dará un montón de datos como palabras clave, datos estructurados, los encabezados, los titles, las metas descripciones. Además, te indica si esos meta titles o esas metas descripciones Google las ha reescrito porque las compara con el código de cada web con lo que realmente aporta luego Google. También te dice las palabras clave más utilizadas por las páginas mejor clasificadas en ese top 10, preguntas y búsquedas relacionadas, fuentes utilizadas por las webs y el número de palabras de cada contenido. Como decía, es un análisis del top 10 de las SERP por esa palabra clave realmente muy completo y que una vez que tienes esa palabra clave elegida, te ayuda a ver, a analizar qué tienes y cómo encarar ese contenido que puedes ofrecer tú. Podemos hablar que es un análisis de la competencia, está dentro del tiempo reset, entonces es un complemento ideal para esa investigación de palabras clave y gratis, Ujú, no se puede pedir más. Aquí seguimos, bueno, pasamos al SEO local y es porque si estás haciendo un keyword research para un negocio local o tu propio negocio, que pues una peluquería o un restaurante, te va a interesar mucho esta herramienta. Se llama Local Search Checker de Brief Local, que es un portal muy enfocado a SEO local. Por si alguno no lo conozcáis, ahí tenéis guías y un montón de información de SEO local muy interesante en inglés, pero bueno, podéis pasarlo a español sin problema. ujú. Esta herramienta está centrada, como he comentado, en SEO local, ya que nos facilita el explorar las páginas de resultados o las SERP que te arrojan para un término concreto en una determinada ubicación, ¿vale? País o idioma y escoger entre el buscador de Google o Maps. Es decir, o bien los resultados orgánicos o bien los resultados orgánicos del propio Google Maps, que sería más el Local Finder, de lo que podemos hablar. Tiene una limitación y son hasta utilizar hasta 10 búsquedas diarias. Es muy útil para explorar la SERP, parecida a la anterior, pero no tiene tanta información, simplemente te ayuda a que si vives, por ejemplo, en Valencia como yo, si estoy trabajando en un negocio que está en Madrid, poder ver esas SERPs de ese término en Madrid, sin tener que cambiar yo en mi navegador la ubicación. Te hace ese ejercicio. Simplemente te arroja esos resultados locales sin tener que moverte de ciudad o cambiar de IP. Mm. Hay otras funciones, ¿vale? Es decir, hay extensiones que te cambian la localización, incluso el propio Google Chrome, puedes cambiar tu ubicación, pero bueno, sin tener que hacer todos esos rollos, tienes esa herramienta. Exacto. Y vamos a otra que es también un poco diferente, que es otro clásico, Google Trends, no podía faltar. Y además hace poco que han añadido algunas funcionalidades nuevas muy interesantes. Es la herramienta ideal para saber la tendencia a un término determinado en un país o ciudad, esas modas, esas tendencias de palabras clave. Y te puede servir para comparar varios términos parecidos y ver cuál es el que se utiliza más por la gente, al menos actualmente. Por ejemplo, cuando comenzó el confinamiento, las búsquedas de material deportivo como pesas, cintas de correr o bicicletas estáticas, pues pegaron un gran subidón porque era lo que estaban buscando entonces. Es muy imprescindible para revistas o medios o blogs incluso que buscan publicar noticias y tendencias lo antes posible. Vamos, es lo primero que tienen que mirar para saber qué atacar al menos ese día y no despistarse, porque están hablando de noticias y aquí con esta herramienta tendremos las tendencias. Ujú. Bueno, un ejercicio muy tonto, pero súper importante, por ejemplo, si queremos ver qué término es más usado entre dos sinónimos, juegos de mesa o juegos de tablero. Se ve una gráfica y ve realmente cuál se usa más y cuál menos según el país o esa ciudad, ¿no? Donde están los usuarios. Mm. Pues súper interesante saber eso. También puedes ver un poco la estacionalidad de las palabras clave, cuando se Exacto, busca más, o si algún término, concepto, objeto, producto, lo que sea, está pasando de moda, por ejemplo, o que está exacto. subiendo. La verdad es que está bastante completa. Es una herramienta súper importante para los medios, es decir, periódicos digitales, revistas lo usan constantemente para estar al día de las tendencias porque al final viven de ello, ¿no? Mm. O bueno, también para e-commerce, por ejemplo, si ves que algún producto se está hablando demasiado, Sí, pues tendrás un picazo y puede ser interesante estar atento a estas cosas. claro, sabéis la estacionalidad, ¿no? Por ejemplo, los polvorones, ¿sabéis? Todo el mundo sabemos que los polvorones es Navidad, pero haces ejercicio tan tonto y pon polvorón y verás cómo empieza a partir de octubre o noviembre, pues empezará a subir esa tendencia y luego ya casi Exacto. nada, ¿no? Ujú. Y Rocío, cuéntanos la última ya, esa 13 más una. Ese sería el extra, ¿vale? Sería el 14. Y porque no tenemos que olvidarnos del propio Google. Es decir, Google al final nos arroja un montón de herramientas y funcionalidades
gratuitas y que podemos aprovecharnos. La primera sería su Keyword Planner Tool, que la hemos hablado anteriormente, hemos hecho referencia a ella. También el autocompletar. En ese cajetín de búsqueda que tiene Google, cuando estamos escribiendo, veréis que se autocompleta, ¿no? Pues eso pueden ser ideas para nuestras palabras clave. También las preguntas frecuentes, que es una funcionalidad que aparece no en todos los resultados, pero a veces, sobre todo en más informacionales, aparece un cajetín con preguntas que se suele hacer a los usuarios sobre ese tema que hemos buscado. También nos puede servir de información. ¿Por qué no incluir esas preguntas frecuentes en nuestro artículo? Y por último, las búsquedas relacionadas, que está abajo del todo, es decir, al pie de los resultados donde salen pasar paginita, aunque ahora eso ya no está, sino que está el scroll infinito, ¿no? Ya empieza a aplicarse por todos Claro. lados. Bueno, que tampoco es infinito, ¿eh? Porque son 6 páginas. Exacto. Sí, Sí, tienes que ir tienen trampa. pasando. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, primero vamos a centrarnos en el planificador. Aquí hay un pequeño truco, ¿vale? Porque el planificador de palabras clave realmente se utiliza para las campañas de ads, pero si invertimos 1 euro, que no es nada, podemos utilizarlo para hacer nuestro estudio de palabras clave para SEO, para ads o para lo que queramos, pero ya podemos utilizar lo que está bastante bien, te da idea de palabras clave, tendencias, que eso es súper interesante, es como un Google Trends dentro de ahí, el volumen y otros datos súper interesantes para nuestro estudio. Y como he comentado, las SERPs son súper interesantes para analizarlas. Y además, ya hoy en día es súper de obligado analizarlas cuando estamos haciendo un trabajo de investigación de palabras clave, ya que podemos hacer uso del autocompletar de la caja de búsqueda de Google, el fragmento de preguntas frecuentes que aparecen en algunos resultados, no todos, y las búsquedas relacionadas que están al pie de los resultados, para ver qué otras búsquedas usan esas personas que están buscando ese término. Lo podemos incluir también como un término secundario en nuestro contenido, ¿de acuerdo? Entonces, ten en cuenta que ya ahí, con eso que ofrece Google, ya tenéis mucho con lo que podéis ir tirando. Ujú. Pensad, hemos dado muchísimas herramientas, pero no os volváis locos tampoco. Elegid alguna, probad las que os vayan bien. Claro. También cada herramienta tiene algunas funcionalidades extras, pues algunas más locales, otras te dan los volúmenes, otras no y tal, otras te dan un listado enorme. Mm, Elegid la que os vaya mejor también según para qué la vayáis a utilizar, pero no hace falta utilizarlas todas, que si no, además los datos serán diferentes y os sí, veréis un poco locos. Así que eso, centraos en una que os hemos dado unas cuantas o las dos, tres que os vaya mejor y tirad con esta. Y si alguna os funciona y os va muy bien, pues podéis plantearos os pagarla quedáis. también. Sí, sí. Claro. Bueno, Pues pues la verdad que ha quedado bastante completito y si, oye, os gusta este formato, podemos hacer bueno, ya hicimos de herramientas de redes sociales, ¿no? sí, exacto. Una. Sí, sí. Entonces, ahora pasamos con el SEO, pero incluso podemos tirar por otra rama del marketing. Y que puede ser interesante, a lo mejor hay personas que no conocen una y le encanta, ¿no? Dejaremos todos los nombres en la descripción porque si no es imposible seguirlo. Y si tenéis alguna pregunta, algún comentario, incluso queréis recomendarnos alguna, pues siempre es bienvenido porque hay miles y no las conocemos todos. Así que bueno, ¿qué tienen que hacer ahora la gente que le guste el capítulo? Bueno, pues pueden apagar el reproductor e irse a su casa, pero también pueden suscribirse, compartirlo si quieren e incluso darle las estrellitas, darle like y todo esto. Y volver el próximo martes, que el próximo martes a las 10 tendremos otro episodio. Pues nos vemos. Que vaya muy Hasta el bien. próximo Hasta el martes. martes. Chao.